Hablemos sobre el rechazo. Todos nos hemos sentido rechazados en algún punto de nuestra vida, y mucho más cuando presentamos la palabra de Dios a las demás personas. Siempre sentiremos el rechazo. ¿Pero cómo manejarlo? Pues hoy en Diario de una Guerrera aprenderemos cómo manejar el rechazo con la ayuda de nuestro Dios. Hola, ¿qué tal? Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video, el día de hoy estaremos tocando el tema de la realidad del rechazo. Comenzaremos con una pregunta. ¿Alguna vez has sido rechazado? Esta pregunta es muy personal, pero quizás en algún punto sí has sido rechazado, ya sea dentro de tu familia, por alguno de tus padres, que has sentido el rechazo porque crees que tienen preferencia por uno de tus hermanos, o dentro de tu grupo de amigos, cuando crees que ellos te rechazan porque no tienes mucho dinero o porque no usas la ropa que está de moda. Incluso dentro de nuestros lugares de estudio sientes que los demás te rechazan porque no eres popular o porque no tienes mucho dinero o por muchas cosas. Hay una gran lista en la que uno puede enumerar para enumerar las cosas justamente por las que ha sido rechazado. Todas las personas en algún punto hemos sido rechazadas. El rechazo es una experiencia muy dolorosa, sea cual sea la situación. Pero muchas veces nosotros sentimos que perdemos el valor ante el rechazo de las demás personas. Es decir, que cuando alguien te rechaza, quizás te has sentido que no tienes valor, te has sentido muy mal, triste, frustrado en ese momento. Pero vamos a ver como primer punto de que el rechazo no es una medida de valor real. Entonces, con este punto nos hacemos la pregunta, ¿el rechazo afecta nuestro valor real? Veamos la historia de una mujer, veamos la historia de Lea. Ya les había contado bastante sobre esta historia, ¿verdad? Sobre Jacob, Lea y Raquel. Lo que había pasado también con su suegro Labán, ¿se acuerdan? Pues Labán entregó a Lea primero a Jacob, cuando Jacob quería la mano de Raquel, pero tuvo que trabajar mucho para obtener la mano de Raquel. Pero aún así, Lea sufrió, es una mujer que vivía con el dolor de rechazo cada día de su vida. Y veremos algo muy bonito dentro de su historia. En primer lugar, Lea no fue respetada primeramente por su padre, ya que su padre debía haberse encargado de buscarle un buen esposo. Pero este se vio llevado más que nada al interés económico, ya que justamente Jacob iba a trabajar para él. Y justamente lo vio como una oportunidad y no le buscó otro esposo, sino que él planeaba darle a Lea a Jacob. Eso es algo muy triste, ¿verdad? Que tu propia familia te rechace. Pero algo mucho más triste aún es que ella fue rechazada casi siempre por su propio esposo, que en este caso es Jacob. Ella quería el amor de su esposo, cualquier cosa que hiciera, quería agradar a su esposo, quería obtener el amor de su esposo, pero no lo lograba porque éste amaba más a Raquel que a ella. Ella también sufría el rechazo por parte de su propia hermana, es decir que ella estaba siendo rechazada por sus personas favoritas en ese entonces, que era su padre, su propio esposo y su hermana. ¿Cuántas veces nos vamos a encontrar en la misma situación de Lea, en la que vamos a sentir rechazo incluso por las personas que más queremos? Eso nos puede afectar mucho y vamos a ver dentro de la historia de Lea cómo manejar el rechazo. En primer lugar, debemos afrontar los hechos de manera realista. Ella quería el amor de su esposo. ¿Y qué pasó? Ella lo único que podía darle era hijos. Y ella creía que la razón por la cual su esposo se acercaría a ella para ya no sentirse rechazada era dándole hijos. Su único objetivo era darle hijos a Jacob. Lamentablemente, durante su vida ella tuvo que aprender a vivir con esa situación en la que nada satisfacía a su esposo. Pero adivinen qué, Dios intervino para hacerle saber a ella que era amada. Por eso es que Dios
la sostuvo en todo tiempo y le dio fuerzas. Le dio fuerzas para poder sobrellevar cada situación. Nosotros quizás podemos comprender en cierto punto cómo se sentía Lea en ese entonces. Así que Dios le dio un hijo, al que ella puso por nombre Rubén, que significaba Dios vio mi miseria. Y ella pensó que de esa manera, así, si le daba este hijo a Jacob, éste la amaría. Pero la realidad fue muy distinta, porque ni teniendo un hijo se acercó a ella, ni la amó tanto como amaba a Raquel. Ella estaba haciendo todo lo posible para llamar su atención, y creo que eso es algo que nosotros también hacemos cuando somos rechazados. Cuando somos rechazados por alguien, buscamos la aprobación de la misma persona que nos ha rechazado, y ese siempre va a ser nuestro objetivo, lo cual también no es correcto. Eso ya lo veremos más adelante. Otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta es que no debemos fingir, sino confesar nuestros sentimientos. En ese momento nos invaden muchas emociones, en las cuales muchos las niegan, es decir, que no quieren hablar del tema, simplemente quieren dejarlo pasar. Pero como ya les hablé en muchos capítulos, el guardarnos nuestros sentimientos, en especial aquellos que son negativos, nos van a corromper, nos van a llevar a actuar de manera negativa. Es por eso que debemos cuidarnos de estas emociones, para que no destruyan lo bueno que hay en nosotros, no destruyan o no intervengan en la acción que quiere hacer el Espíritu Santo a través de nosotros. Cuando nos sentimos tristes, nos gusta conversar con alguien cercano y de confianza a nosotros. Pero ¿qué mejor forma de que nosotros, en estos momentos en los que nos sintamos tristes, tengamos ese grado de confianza con Dios, que sea el primero al que acudamos cuando nos sentimos rechazados por las demás personas? Y esa va una pregunta para ustedes. Cuando somos rechazados, ¿a quién acudimos? Hay que analizar esa parte de nuestra vida. Dios sabe por lo que pasamos. Sí, Él sabe por qué razones te han rechazado, cómo te sientes al respecto. Y Él siempre va a obrar a través de muchas cosas, de muchas formas, para hacerte sentir mejor, para hacerte sentir valorado, valorada, amado y amada. Después de estos acontecimientos, Lea volvió a tener otro hijo, al que le puso por nombre Simeón, que significa el que oye. Esta vez también ella pensaba que dándole otro hijo más a su esposo, éste la iba a amar, y no fue así, hasta que llegó a tener otro hijo incluso, que se llamó Leví, que significa adjunto, o sea, cercano. Ella también volvió a creer de que dándole otro hijo más, su esposo se acercaría a ella. Y vemos de que realmente no había una iniciativa por parte de Jacob de querer a Lea. Esto es muy triste, ya que él tenía dos esposas, y ya les dije que en esta situación va a ser muy difícil complacer a ambas mujeres, ya que no está permitido. Ahora veamos un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta como jóvenes, y es que nosotros debemos renunciar a las expectativas poco realistas. Lea se dio cuenta de la situación, pero adivinen que ella hizo algo muy bonito que todos nosotros debemos hacer. Y es que muchas veces cuando nosotros nos sentimos rechazados, como les decía, nos sentimos infelices al no notar un cambio por parte de aquella persona que nos ha rechazado. Es decir, si en algún momento te sentiste rechazado en tu familia por alguno de tus padres o alguno de tus hermanos, sientes ese deseo de que esa persona venga y te pida perdón o que cambie su manera de pensar. Y a veces nos centramos en esa situación y realmente dentro de nuestro corazón están naciendo otras emociones que muchas veces nos manipulan para que nosotros tratemos de buscar la aprobación de esas personas y ese sea nuestro único objetivo, lo cual perjudica también nuestro servicio al Señor, ya que estaremos pendientes en otras cosas y no haremos un buen trabajo, un trabajo efectivo para la obra de Dios. Es por eso que debemos tener en cuenta este punto muy importante. Y veamos lo que hizo Lea. Dios bendijo a Lea con un hijo más, y esta mujer le puso por nombre Judá, que significaba alabanza.
Esta vez ella ya no quiso agradar a su esposo con un hijo, sino le agradeció a Dios por haberle bendecido con un hijo más. Y esta alabanza la dirigía directamente a Dios, aquel Dios que la amaba, que le mostró su amor, que la hizo sentir valorada y apreciada. Eso es algo hermoso que hace Dios por cada uno de nosotros. Y es por eso que esto nos lleva al siguiente punto, y es que debemos recordar que Dios nos acepta. Dios nos acepta tal cual somos. Les invito a que busquen en sus Biblias en Efesios capítulo 1 versículos del 3 al 14, y me gustaría que lo marquen, lo resalten en su Biblia, porque es un versículo maravilloso. Y en el momento en el que te sientas así rechazado por las demás personas, ve directamente a ese capítulo, a esos versículos, porque créeme, yo lo leí y me sentí bastante bien, me sentí muy valorada, muy amada por parte de Dios. Y Él está escribiendo esas palabras, o mandó a escribir esas palabras especialmente para cada uno de nosotros. Leamos lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En este texto nos menciona que somos elegidos, somos amados, somos adoptados, redimidos, perdonados, incluidos en Cristo, y tenemos una herencia garantizada. Qué hermoso texto, la verdad que, como les digo, deben ser uno de sus favoritos justamente en estos momentos por los que pasamos rechazo de las demás personas. Cuando presentamos la palabra de Dios, muchas veces nuestras expectativas son altas, ¿verdad? Pensamos que las demás personas nos van a aceptar. Sí, muchas de ellas nos van a escuchar. Dios va a obrar en sus corazones. Pero muchas veces también las personas se van a ver influidas por Satanás, ya que éste no quiere que escuchen la palabra de verdad. Los ha cegado de tal manera de que nos rechazan de manera abrupta. Muchas veces nos van a insultar por ser creyentes. Pero ese debería ser nuestro mayor deleite, que las demás personas escuchen la palabra de Dios. Incluso insistir, porque hay casos en los que hay creyentes que han insistido tanto en compartir la palabra de Dios por amor a las personas, que incluso las personas más duras han sido conmovidas por Dios. Dios ha obrado en sus corazones, ha ablandado sus corazones y han escuchado su palabra. No hay nada imposible para Dios. Recuerden que todas las personas que están en este mundo están siendo dominadas ahorita por el enemigo. Y no van a dejar sus costumbres, malas costumbres, ¿verdad?, del mundo, por hacer cosas buenas, por vivir una vida santa y agradable a Dios. Pero nosotros debemos ser ese ejemplo, jóvenes. Seamos la luz en este mundo. Dios nos ha mandado a compartir su palabra. No importa las consecuencias, porque ese es el precio que debemos pagar nosotros como creyentes, por la salvación que Jesucristo nos dio gratuitamente. Recuerda esas 3 cosas que hizo Jesucristo por ti. En primer lugar, te acepta,
tal y como es. Él no tiene una lista de requisitos que debes tener para poder servirle, para poder acercarte a Él y ser perdonado. No tiene nada de eso. Puedes ser aceptado tal y como eres. Otra cosa que Él hizo por ti es que te hizo valioso. Y Dios sabe que eres valioso para Él y siempre lo demuestra cuidándote, protegiéndote de todo mal y peligro, haciéndote saber a través de su palabra cuánto eres para Él, cuánto valor tienes para Él. Y en tercer lugar, algo muy importante, y es que envió a su Hijo a morir por ti. Jesucristo murió por ti, por amor a ti, porque te ama justamente, porque eres valioso para Él. Veamos en el caso de Lea. Pasó por muchos momentos tristes, muchas angustias, pero Dios usó todo eso para algo increíble. Adivinen qué. Pues dentro de la familia de Lea, su hijo Judá fue el padre de la dinastía real. Es decir, que dentro de la genealogía familiar de Lea, más adelante nacería Jesucristo. Es decir, que dentro de la familia de Lea está Jesucristo, nuestro mismo Señor Jesucristo. ¡Qué gran privilegio para Lea! Dios usó su dolor y lo usó para algo increíble. La usó para que ella fuera una de las matriarcas, por así decirlo, de todas las personas que nacieron después, y dentro de su familia, dentro de ese linaje, iba a venir a nacer su propio hijo. Es increíble cómo Dios usa las circunstancias que parecen ser muy feas por fuera, negras, oscuras por fuera, pero Dios las pinta de colores y las usa para su gloria. Increíble, ¿verdad? Y esto que les voy a comentar a continuación es algo que mucho más nos debería impulsar a compartir su palabra, la palabra de Dios. Y es que nuestro mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, experimentó un rechazo total por parte de todas las personas en este mundo. Jesús no tenía pecado, no había nada imperfecto en Él como para que las demás personas le rechazaran y mostraran su desprecio hacia Él. Él era perfecto incluso en su humanidad, Él era santo, buscaba agradar a Dios. Pero las personas aún así lo rechazaron. Fue rechazado por sus amigos, por su nación y aún más triste, fue rechazado por su propia familia. En los momentos en los que necesitaba apoyo de las personas que le rodeaban, estas lo negaron, lo abandonaron, y aún así Él cumplió la misión que Dios le envió, por la cual Él vino, el motivo por el cual vino a este mundo. Sufrió demasiado maltrato y sobre todo el rechazo de las personas. Pero ¿por qué Él soportó tanta agonía? ¿Por qué lo hizo? Es muy fácil la respuesta. Para que tú fueses perdonado de tus pecados, tuvieras una oportunidad de llegar al Padre, ya que al comienzo, por el pecado de Adán y Eva, por desobedecer a Dios, ya no podíamos ir al cielo, ya no podríamos tener una relación íntima con Dios. Esa relación se rompió en ese momento en el que ellos desobedecieron. No había forma en la que nosotros pudiéramos llegar al Padre, pero Dios nos amó tanto que envió a Jesús para morir por cada uno de nosotros. Nos dio una oportunidad muy valiosa que debemos aprovechar, porque es gratuito, como les digo, no cuesta nada. Es la cura al pecado. ¿Qué harías tú qué hemos hecho todos, ¿no? Ante la cura de una enfermedad, en este caso del COVID, ¿no? Salió una vacuna. Y todos corrimos a ir a vacunarnos porque sabíamos de que esta nos iba a proteger. Pero ante algo mucho más grande que es el pecado, la muerte eterna, no buscamos a Dios. Las personas no buscan a Dios. Es algo muy triste, ¿verdad? Que vean sus condiciones aquí en la tierra, pero no se dan cuenta que en el futuro van a sufrir. Por eso es que debemos seguir sirviendo al Señor, compartiendo su palabra. Jesucristo hizo eso incluso en la tierra. Estando aquí compartió la palabra de Dios, pese a cualquier rechazo que la gente hacía hacia Él. Algo que también hace nuestro Señor Jesucristo es que intercede por cada uno de nosotros. Ahora sí te sientes amado, ahora sí te sientes valorado por las demás personas. Nuestro mismo Señor Jesucristo, al lado de su Padre, intercede por cada uno de nosotros.
Debemos tener en cuenta esto y meterlo dentro de nuestro corazón y de nuestra mente. Dios nos ama. Para Dios somos bastante valorados. Para Él lo somos todo y por eso hizo todo lo que hizo. Debemos tener en cuenta todo esto en los momentos más difíciles, porque son en los momentos también en los que nos olvidamos, ¿verdad? Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por un momento de aflicción dejamos de lado todo lo que Dios nos ha hecho por nosotros, todas las cosas que tuvo que manejar para que nosotros estuviéramos bien y nosotros simplemente lo dejamos de lado. Seamos agradecidos con Dios por cada cosa que hizo en nuestra vida. Dirijámonos en oración siempre para agradecerle, que parte de tu oración, más grande que cualquier petición, el agradecimiento esté presente. Tómate un tiempo dentro de tu día para agradecer a Dios, porque recuerden que la oración no solamente es para pedir y pedir y pedir y pedir a Dios todo lo que necesitamos. Él sabe nuestras necesidades, pero siempre tómate un tiempo para agradecer y para alabarle por lo que Él es, por todo lo que hizo por ti. Entonces Jesús sabe lo que es ser rechazado y ante esto, ¿qué hace? Pues nos consuela en los momentos más tristes, nos da valor y usará nuestro dolor para hacer algo increíble como lo hizo en el caso de Lea. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Es que tenemos mucho valor porque Dios nos amó, entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. No hay mayor muestra de afecto que nos pueda consolar que este acto que hizo Dios por cada uno de nosotros. Así que jóvenes, en el momento en el que nos sintamos rechazados, recordemos que para Dios valemos muchísimo. Él nos ama y hizo todo por nosotros. Así que pongámoslo en práctica y compartamos el Evangelio. No importa el rechazo de las demás personas, no importa si no quieren escuchar, solamente entreguémosle el Evangelio. Pero adivinen que algo muy importante que quería decirles, y es que nosotros no vamos a ver un efecto en las demás personas si no pedimos por ellas. Es decir, si tú vas a ir a testificar, a evangelizar, primero ora al Señor para que Él pueda ablandar el corazón de las personas, porque si nosotros vamos con esa confianza de que bueno, yo puedo, en nuestras fuerzas no vamos a lograr un cambio en las personas. Ese no es nuestro papel, recuérdenlo, es muy importante. Oren por aquellas personas a las que van a ir a hablarles del Evangelio y Dios ya hará su parte, Dios obrará en sus corazones, Dios hará que esas personas entiendan que necesitan de Dios. Espero que el capítulo de hoy haya sido de mucha bendición para sus vidas y que les ayude a sentirse valorados y amados. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.